Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Señor, guarda a tu familia en el camino del bien que tú le enseñaste, y haz que, protegida por tu mano en sus necesidades temporales, tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 18. Dijeron: vengan, maquinemos contra Jeremías, porque no falta la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Vengan, lo heriremos con su propia lengua, y no haremos caso a sus oráculos. Señor, hazme caso. Oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con el mal, que han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ser profeta es hablar en el nombre del Señor. Ser profeta es dejar que la palabra nuestra no sea nuestra y no sea para nuestro orgullo, sino que sea un servicio de parte de Dios. Todos los bautizados en la iglesia, hombres y mujeres, somos sacerdote, profeta y rey. Luego, usted como mujer, usted como hombre, está llamado a ser profeta. Pero los profetas sufren por la misión. Jeremías se está dando cuenta que él ha sido intercesor ante Dios en medio de las dificultades e infidelidades del pueblo. Y sin embargo, el pueblo está tramando la muerte de él. Y está diciendo: no nos va a faltar el sacerdote y el profeta, no nos va a faltar el consejero y el sabio, y podemos quitar a Jeremías. ¿Por qué quieren quitar a Jeremías? Porque la profecía que él está haciendo resulta incómoda. Puede ser que el Señor nos incomode con su palabra, porque la palabra de Dios es espada de doble filo. Es una buena noticia, pero es una noticia buena que hace transformar y hace sacudir nuestra vida. Nunca la palabra de Dios es una amenaza. Jamás el profeta habla para amenazar. El profeta habla para corregir, que es distinto. El profeta habla para conducir de otra manera, para llamar a la conversión. El profeta Jeremías está sufriendo. Dice: ¿es que se paga el bien con el mal? Él está haciendo la obra bien hecha en su profecía, pero el pueblo le quiere pagar con el mal. No se canse usted de ser profeta. No se canse de vivir su bautismo en la Iglesia Católica. Sepa que usted con sus comportamientos debe vivir la profecía. No se olvide que la profecía no es solamente hablar, y algunos creen que la profecía es hablar de cosas que van a pasar en el futuro. No, la profecía es hablar en nombre de Dios, es hablar como Dios, es utilizar la palabra para que el otro encuentre el camino de Dios y para que el profeta sea el primero en encontrar esa luz de Dios en su propia vida. Salmo 30. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo: tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen,
y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos esta palabra de Dios para nuestra vida y démonos cuenta de algunos detalles. Jesús iba subiendo hacia Jerusalén. Recuerden ustedes que Jesús vive un camino de ascenso hacia la ciudad de Jerusalén, hacia el templo, hacia el lugar del Calvario propiamente, donde Él va a hacer la ofrenda de su vida. Y en ese camino Él es consciente de lo que le va a pasar. Él sabe lo que le va a suceder y Él tiene los pies en la tierra, pero tiene la confianza en el Señor. Él sabe que no va a ser aceptado en la capital, en Jerusalén, que va a ser condenado, que se van a burlar de Él, que lo van a crucificar. Él tiene conciencia de que la misión de profeta lo lleva a esa situación. Recuerden ustedes que profeta es el que habla en el nombre de Dios, pero este es el profeta por excelencia, porque Jesús de Nazaret es la palabra misma de Dios Padre. Y estando en ese camino hacia el sufrimiento, estando en ese camino hacia la entrega, toma aparte a los 12 y les va hablando y los va preparando. Pero qué gran sorpresa, se acerca la mamá de 2 de los discípulos de Jesús a pedir el primer puesto para sus hijos. Recuerden ustedes que los Zebedeos son Santiago y Juan. La mamá de Santiago y Juan está pidiendo el primer puesto para sus hijos. Diríamos que es una petición normal de una mamá que quiere lo mejor para sus hijos siempre. ¿Quién no quiere estar junto a Jesús? Pero Jesús aprovecha para decir: es necesario que ellos beban el cáliz. ¿Cuál cáliz? El cáliz de la entrega, el cáliz del sufrimiento. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, tenemos siempre el cáliz y dentro del cáliz la sangre y el agua, es decir, lo que brotó en la cruz del cuerpo de Jesús, lo que emanó de su cruz, de su sacrificio. ¿Serán capaces de beber el cáliz? Es decir, ¿serán capaces de entregar la vida? ¿Serán capaces de morir por el reino, de morir por la justicia? Seguramente sí. Y dice Jesús a los discípulos: el cáliz lo beberán, pero el puesto no lo asigna Él, es el Padre Dios, y el Padre Dios le dio el primer puesto a su Hijo Jesucristo el Señor. Ocupó el último lugar porque fue crucificado, y esa es una muerte ignominiosa, humillante. Los discípulos de Jesús ciertamente dieron la vida por el Señor. Y nosotros estamos llamados, todos hombres y mujeres, a ser discípulos del Señor y a beber el cáliz del Señor, es decir, a pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Pero el Señor nos va advirtiendo: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor. Es decir, que nosotros seamos capaces de beber el cáliz del servicio. Hoy póngase al servicio de los de su familia. Hoy póngase al servicio de sus compañeros, de las personas con las cuales se va a encontrar. Viva ese pequeño sacrificio, viva ese pequeño calvario del servicio, y entonces usted podrá ponerse en camino con Jesús hacia Jerusalén, hacia el sacrificio, beberá el cáliz con el Señor Jesús y será un cristiano de verdad que ha pasado por la prueba y por la dificultad y está dispuesto a servir siempre, no a que lo sirvan, sino a aprender del Maestro que vino a dar la vida por nosotros, a entregarse para darnos salvación. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.